Y Amén. amén. Pues muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por este tiempo que ustedes nos permiten. Gracias porque pues podemos estar ahí conectados con ustedes. Y pues bueno, hoy yo quisiera hablarles de un tema bien importante en nuestras vidas, ¿no? Creo que todos vamos caminando en este proceso de santidad y necesitamos permanecer en una libertad permanente, ¿no? Y es para todos. O sea, no solamente el que ya está en el liderazgo o los que apenas empiezan o los que llevan un nivel intermedio, todos, sin excepción alguna, necesitamos una libertad permanente. Y esa libertad permanente solamente viene a través de conocer la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo claramente, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad les hará libres, ¿no? Entonces es importante conocer las verdades de Dios, es importante conocer la verdad de Dios y hoy quiero hablarles de un tema bien interesante. Este tema se llama Cambia tus actitudes, cambia tu vida. Cambia tus actitudes, cambia tu vida. Y fíjense, comencemos por analizar que es casi imposible encontrar una mariposa que siga arrastrándose por ramas y troncos, comiendo hojas como cuando era una oruga. Entonces, hay muchos cristianos que han sido transformados y sin embargo no muestran cambios visibles en su comportamiento. Y surge una pregunta, ¿por qué aquellos que han sido cambiados tan radicalmente siguen actuando como antes, ¿no? Y tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos da esa bendición de podernos acercarnos a Él a través del arrepentimiento, que es algo que Él produce dentro de nosotros, empezamos a tener cambios externos, ¿no? Que aún la gente que no sabe de la palabra empieza a ver cambios externos en nosotros, dejamos de drogarnos, dejamos de alcoholizarnos, dejamos de practicar ciertas cosas que aún la gente que no conoce de Cristo sabe que son malos. Y es cuando nosotros empezamos con este arrepentimiento, empezamos a generar esos cambios externos, pero viene una parte más importante que tiene que ver de adentro hacia afuera, con el cambio interno. Y ese cambio interno tiene que ver con todas esas cosas que la gente no puede ver, pero que tú y yo y Dios sabemos que están dentro de nuestro corazón, que puede ser la amargura, que puede ser el resentimiento, que puede ser la murmuración, que puede ser tantas cosas que solamente Dios y nosotros conocemos. Y ahí es donde se genera este proceso de cambio. Es un cambio que necesitamos nosotros realmente tener en nuestra vida para poder empezar a disfrutar, ¿no? De esta libertad que Dios quiere darnos, de este cambio que Dios quiere darnos, pero que es un cambio en todos los aspectos de nuestras vidas. En todos. Porque cuando Dios viene a nuestras vidas, el cambio que Él hace en nosotros lo hace completo. ¿Por qué? Porque el precio que Él pagó, el pago que Él hizo en la cruz, lo hizo completo. No lo hizo en pagos, ¿no? Pequeños, ¿no? Él lo hizo total. Entonces, quisiera compartirles una historia. Esto sucedió pues hace unos siglos atrás, para ser exactos, en el siglo XIV, donde dos hermanos peleaban por el derecho a gobernar sobre el título de duque, ¿no? Entonces, eso sucedió en Bélgica. Entonces el hermano mayor se llamaba, vamos a ponerle Reynold, ¿no? Pero se le conocía comúnmente como Kraus. Era un sobrenombre en latín que significaba gordo, ¿no? Porque pues él era demasiadamente obeso. Entonces, después de una odiosa batalla, el hermano menor de Reynold, Edward, llevó a una guerra, a una revuelta exitosa contra él y él asume el título de duque sobre las tierras. Pero en lugar de matar a su hermano Reynold, Edward idea un curioso encarcelamiento. Entonces él construye un cuarto dentro del castillo alrededor de Kraus. Era un cuarto con una sola puerta. La puerta no estaba cerrada. Las ventanas no tenían barras. Y Edward prometió a Reinald que él podía recuperar su tierra y su título
en el momento que él quisiera. Todo lo que tenía que hacer era dejar el cuarto que lo aprisionaba. Pero el obstáculo de la libertad no estaba en la puerta o en las ventanas, sino en el mismo Reynald. Al estar excesivamente con sobrepeso, él no podía caber por esa puerta, aun cuando estaba de un tamaño normal. Todo lo que tenía que hacer este Reynald era bajar de peso para bajar de talla y luego caminar hacia la libertad con todo lo que tenía antes de su caída. Sin embargo, su hermano menor siguió mandándole una variedad de comidas deliciosas y el deseo de Reynald ser libre nunca le ganó a su deseo de comer. Algunos acusarían a Edward de ser cruel con su hermano mayor, pero él simplemente les contestaría: mi hermano no es prisionero. Él puede irse cuando desee. Pero Reynald se quedó en ese cuarto por 10 años hasta que Edward murió en batalla. Qué cuadro tan acertado, ¿no? El cual muestra la experiencia de muchos cristianos. Jesús les ha dado por siempre libertad de una forma legal y ellos pueden caminar hacia esa libertad en cualquier momento que ellos deseen. Pero ya que ceden a sus apetitos carnales para el servicio del pecado, ellos viven una vida de derrota, de desánimo y de encarcelamiento. Qué cuadro tan más cierto, ¿no? Tan más real en la vida de muchos cristianos. El propósito de estas reuniones, el propósito de estas clases es precisamente, ¿no? Llevarnos a una confrontación, llevarnos a un punto donde nos demos cuenta dónde estamos parados, cómo estamos caminando. Si realmente estoy llevando una vida que agrada a Dios, si realmente estoy viviendo en una libertad permanente, en una libertad que Dios quiere que yo viva, en una vida en abundancia, o estoy viviendo una vida a medias, estoy viviendo una doble vida, ¿no? Donde solamente vivo de la apariencia, donde solamente vivo de la hipocresía. Es dura esa palabra, pero hipócrita es lo que significa, ¿no? Es un actor, alguien que finge, un doble cara, ¿no? Alguien que aparenta una cosa y no lo es, que está actuando, ¿no? Y lo que Dios quiere en esta mañana es que nosotros aprendamos realmente a poder cambiar nuestras actitudes para poder cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque las actitudes lo determinan todo. Ahora, para entender qué es una actitud, vayamos a poder descubrir qué es una actitud. Bueno, una actitud es una forma de pensar o sentir sobre algo o alguien que se refleja en la manera que se actúa. Las actitudes se desarrollan a lo largo del tiempo a través de experiencias y aprendizajes. Ahora, vamos a ver algunas características de estas actitudes. Bueno, son una predisposición aprendida a responder de manera favorable o desfavorable. Siguiente, son una tendencia de comportamiento que refleja la forma en que una persona percibe y responde a su entorno. Su entorno. Siguiente, son una forma de ser o el comportamiento de actuar. Son los sentimientos y emociones que una persona experimenta hacia un objeto o situación. Eso es lo que es una actitud y son características de las actitudes, pero también hay factores que influyen en esas actitudes, como las experiencias, lo que creemos, las suposiciones, los grupos de referencia como los padres, los compañeros, etcétera. Ahora, aquí viene algo bien importante, la palabra de Dios. ¿Cómo llevamos esto? A la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de que tenemos que cambiar nuestras actitudes para poder cambiar nuestra vida? Bueno, Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos lo dice clarito, nos los dice de una manera que nosotros podamos entender de qué se trata este cambio, esta transformación en nuestras vidas. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar o para que comprueben
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, notemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cómo nosotros podemos entender eso? Lo dice Pablo al comienzo, no te conformes a este siglo. En otras versiones dice, no te adaptes al mundo, sino transfórmate, sino renuévate. Ahora, la palabra aquí, transformar, tiene una raíz griega que es metamorfosis. Y esa metamorfosis es de adentro hacia afuera, o sea, es un cambio de adentro hacia afuera total en nuestras vidas. Entonces, para que yo pueda saber cuál es la voluntad de Dios y qué es buena, agradable y perfecta, tengo que transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento. El punto está aquí, en nuestra mente. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, porque aquí en nuestra mente es donde se levantan esas barreras, donde se hacen esas murallas de pensamiento. ¿Por qué? Porque yo creo esto, yo pienso aquello, es que yo creo que si lo hago de esta manera es mejor, es que yo pienso que esto es lo correcto. Y es ahí donde nosotros empezamos a querer, a jugar, a ser Dios, porque queremos tener el control de las cosas. Y nosotros no podemos tener el control de las cosas, porque no somos Dios. El único que tiene el control es Cristo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que yo tengo que aprender, ¿sí? A ser transformado en mi entendimiento, ¿sí? Porque es ahí donde empiezo yo a generar nuevos pensamientos, nuevas conductas, nuevas actitudes. Mientras yo no puedo transformar a través de Cristo, a través de su palabra, a través de la vida que Él ya nos dio dentro de Él viviendo dentro de nosotros, no puedo seguir al siguiente nivel. Entonces, una vida transformada es el resultado que se espera de un cristiano. Y el cambio de actitudes es la clave para lograr esto. Hay tres tipos de cambios. Está el cambio posicional, está el cambio permanente y está el cambio progresivo. Hay que identificar cada uno de ellos. Bueno, el posicional ocurre al momento en que confiamos en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Es en ese instante cuando pasamos de la muerte a la vida, ¿sí? Y es ahí donde Cristo pues nos ha dado esa redención, ese perdón, esa justificación, o sea, Él ha hecho una nueva vida en nosotros. Y hay una palabra bien importante. Digo, todas son importantes, ¿no? Pero una de estas palabras acerca de que Cristo ya pagó el precio y de que nos compró a precio de su sangre y de que Él legalmente nos hizo sus hijos, es la palabra justificación. Y es una palabra legal que describe un cambio en nuestra posición delante de Dios y que culmina en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, porque es nuestra fe en Cristo la que nos salva. Ahora, en la Biblia, la justificación es el acto de Dios por el cual nos declara justos a nosotros como pecadores una vez que creemos en Jesús. O sea, es un don gratuito, es misericordioso, es algo que se basa en la fe en Cristo y en la muerte de Cristo. Por la muerte de Cristo, por la fe en Cristo, es que soy justificado ante el Padre. Aunque éramos pecadores, ahora en Cristo, Él nos hace aceptos ante el Padre. Ahora, vamos a ver algunas características de la justificación que habla la palabra de Dios. La justificación es una obra de gracia de Dios. Depende de Él, no depende de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Es solamente por gracia. La justificación nos coloca como creyentes en una relación de paz y a favor con Dios. Jesucristo es nuestro mediador, ¿sí? Él es el mediador, él es el que vino a hacer la paz entre Dios y nosotros. La justificación no hace santo a nadie,
sino que lo declara justo ante Dios y lo trata como santo. Fíjate qué verdad tan más maravillosa, ¿no? Aún a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras carencias, esto es lo que hizo Jesucristo. Él nos ha declarado justos ante Dios y entonces el Padre nos trata como santos porque nos ve a través del sacrificio de Cristo. La justificación es posible también gracias a la muerte y el sacrificio de Cristo. Y la justificación viene aparte de la ley, es decir, no podemos ganar la justificación mediante el cumplimiento de reglas o nuestras propias buenas obras. Es a través y solamente de Jesucristo. Y entonces esto es lo que sucede en ese cambio posicional. Él ya nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha hecho aceptos ante el Padre, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho completo, ¿sí? Ahora, un cambio permanente nos espera a cada uno de nosotros como cristianos cuando morimos, cuando dejamos esta tierra. La glorificación se refiere al intercambio que hará entre nuestros cuerpos viejos y nuestros cuerpos nuevos, que estarán libres de enfermedad, estarán libres de corrupción y de muerte. ¿Qué dice la Biblia acerca de este cambio permanente, que es el que todos y cada uno de nosotros estamos esperando, ya sea que Cristo venga o ya sea que tengamos que dejar esta tierra, pero nuestra esperanza, nuestra convicción es que vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible? Primera de Corintios 15, del versículo 50 al 52, dice de la siguiente manera: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está, es ese cambio que estamos esperando, que es un cambio permanente, donde ya la corrupción no va a tener parte de nosotros, donde vamos a ser ya un cuerpo totalmente incorruptible, y eso va a suceder, como ya se los dije, si dejamos este plano terrenal. Cuando Cristo regrese, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y serán transformados esos cuerpos, ¿no? Y los que queden, una vez que Cristo los lleve entre las nubes, pues van a ser también transformados. Entonces, existe otro tipo de cambio, y este es el que vamos a analizar un poquito más a fondo, que debe de estarse realizando en cada uno de nosotros. Y esa es la transformación progresiva, la santificación, que comienza en el momento que nacemos de nuevo y continúa hasta el día en que morimos. Es un proceso, como ya lo dijimos, de santificación, que comienza desde que recibimos a Cristo, desde que ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Qué sucede en el momento que tú y yo decidimos poner nuestra fe en Cristo? Que es una decisión producto de el regalo de Dios, que Él lo pone en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu de Cristo y nuestro espíritu se unen y como resultado dan una nueva criatura. Y esa nueva criatura está en ese proceso de santificación todos los días, todos los días. Y ese proceso continúa hasta el día en que dejamos esta tierra, porque mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a estar lidiando con esta naturaleza pecaminosa que está inherente en nosotros, que vive dentro de nosotros, pero que ahora en Cristo tenemos el poder de ya no vivir conforme el viejo hombre, conforme la vieja naturaleza, porque ahora, como ya lo vimos al comienzo, una transformación, una metamorfosis ha comenzado en nosotros. Y entonces el ADN de Cristo ya ahora está en nosotros y empieza a correr, a fluir por nuestras vidas. Pero eso tiene y va a suceder durante todo
el proceso que vivamos en esta tierra. Ahora, a la luz de estos notables cambios, es absolutamente incompatible para una nueva creación en Jesús el ser esclavizado en los pecados habituales. O sea, una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, que tiene a Cristo viviendo a su corazón, que tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, que tiene su palabra, es imposible que siga viviendo esclavo del pecado. Porque puede ser, hay una diferencia bien grande entre pecar y ser y practicar el pecado. Jesucristo lo dijo claramente, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ahora, como cristianos, surge la pregunta, bueno, entonces, yo como cristiano, ¿puedo pecar? Yo que tengo a Cristo, ¿puedo pecar? Como ya lo vimos, estamos en un proceso de santificación y claro, como cristianos podemos pecar, pero no podemos seguir practicando el pecado. Esa es una grande diferencia, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado y entonces vive para hacer el pecado y está pensando qué va a hacer ahorita para pecar y qué va a hacer mañana cuando amanezca y su mente nada más está pensando en pecar, en pecar, en pecar. Pero el que ya vino a Cristo, el que ha recibido a Cristo, puede ser que ya sea por negligencia, ya sea porque dejamos de hacer los hábitos espirituales como la lectura, la oración, el congregarnos, que caigamos, que pequemos, o porque viene el enemigo y nos tienta y no soportamos la tentación, cedemos ante la tentación. Ahora, esto es algo bien importante porque todos los días vamos a estar expuestos a ser tentados. Ahora, el que tú y yo seamos tentados no radica allí el pecado. El pecado radica cuando tú y yo cedemos ante esa tentación. Por eso Santiago decía claramente, sométanse a Dios. Primeramente, resistan al enemigo y él huirá de ustedes. Pero lo primero que él nos está diciendo, dice, sométete a Dios. Entonces, para yo poder vencer esa tentación, tengo que someterme primeramente a Dios para que Él me dé el poder, la fuerza para poder resistir y entonces vencer. Ahora, en este proceso puede ser que tropiece, puede ser que caiga, pero cuando ya tú has sido una persona que has venido a esta nueva naturaleza, ya no puedes permanecer en ese punto, porque te vas a sentir cuando tú y yo pecamos, cuando caemos en alguna desobediencia, nos sentimos mal, sentimos que fallamos, ya no eres el mismo. ¿Y por qué sucede esto? Porque ahora estás vivo, porque ahora ya tú tienes esa capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Dios, cuando nosotros cometemos algún pecado, que hablamos mal de alguien, que miramos lo que no debemos, que hacemos cualquier situación que está fuera de lo que Dios nos manda, entonces Dios pone a través de su Espíritu Santo ese redarguir en nuestro corazón y nos dice, ¿sabes qué? Hablaste mal de tu hermano, ¿sabes qué? Dijiste una mentira, ¿sabes qué? Hiciste esto. O sea, él nos lleva a esa confrontación y es cuando nosotros le decimos, Señor, perdóname, ayúdame y nos apartamos del pecado, confesamos nuestro pecado y seguimos adelante. Por eso es importante hacer una correcta confesión de pecados. Porque cuando nosotros no sabemos hacer una correcta confesión de pecados, estamos en un círculo vicioso. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en este sentido, lo que Él quiere es que tú y yo confesemos nuestros pecados, pero tal y como son. Yo anteriormente tenía la idea de que cuando yo venía a Cristo y le decía, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados, yo no estaba siendo honesto con Dios, porque confesar nuestros pecados es decirle a Dios el pecado tal y como es, ¿sí? Si yo dije una mentira, me acerco a Cristo y le digo, Padre, perdóname porque dije una mentira, porque mentí, porque le mentí a mi esposa o le mentí X, pero le digo el pecado tal y como es.
O sabes qué, Señor, esta mañana me levanté y mis ojos se fueron por donde no iban, vi a esta persona y, o sea, darle a Dios la confesión tal y como sucedió. Porque a veces es más fácil decirle, perdóname por todos mis pecados, sí, pero no estoy siendo honesto. Porque cuando yo soy honesto con Dios, realmente le confieso el pecado tal y como es. Y entonces es cuando Dios dice, ah, mi hijo está viendo el pecado como yo lo miro. Es increíble notar en la Biblia la vida de David, ¿no? Ver David cómo a pesar del error, a pesar de lo que él cometió, a pesar del adulterio, del homicidio, dice la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y cuál fue la diferencia? O sea, ¿qué fue lo que realmente hizo que Dios viera en David ese corazón conforme al suyo? Porque David siempre reconocía sus faltas. David nunca le dio el problema a otros, nunca se excusó y dijo, no, pero es que esto, no, pero es que el otro, no, es que mi esposa, no, es que mis hijos, no, es que esto, no, él siempre tomó la responsabilidad de sus actos. Y cuando tú y yo aprendemos a hacer eso, es que reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos pecado y no le echamos la bolita a nadie más. Aún cuando tú sepas que no eres culpable, pero tú y yo reconocemos que fallamos en algo, es ahí cuando Dios se agrada de nosotros. Fíjense, hay un predicador que le llamaban el príncipe de los predicadores, se llama Charles Spurgeon, y él decía, la gracia que no cambia mi vida, no salvará mi alma. Ahora, Juan, el apóstol, lo declara de la misma manera, pero con otra idea, ¿no? Dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca de manera continua. Todo aquel que de manera continua peca, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica de manera continua el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede de manera continua pecar, porque es nacido de Dios. Esto es lo que estamos hablando ahorita acerca de pecar y de practicar el pecado. Vuelvo a repetir este versículo de Juan. Dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca de manera continua. Todo aquel que de manera continua peca, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica de manera continua el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede de manera continua pecar porque es nacido de Dios. Ahora, puede que los cambios no lleguen a todos al mismo tiempo. Y puede que no lleguen a cada área de la vida al mismo tiempo, pero los cambios llegarán y serán reales y estos irán incrementándose conforme pasa el tiempo. Y es que es aquí donde muchas de las veces nos frustramos, nos desanimamos, porque no vemos esos cambios radicales, no drásticos en nuestras vidas. Pero van a llegar, hermano. Si tú y yo permanecemos en Cristo, si tú y yo nos disciplinamos en Él, si tú y yo realmente somos sus discípulos, tarde o temprano va a llegar ese cambio en nuestras vidas. Tarde o temprano vamos a empezar a notarlo. Ahora, muchas de las veces, ni siquiera nosotros somos los que nos empezamos a dar cuenta de esos cambios. Los que se dan cuenta de esos cambios es la gente que vive a nuestro alrededor, los que empiezan a notar esos cambios en nuestras vidas. Sobre todo, la familia, que es el lugar donde más tiempo pasamos con ellos, donde nos conocen realmente quiénes somos. Decía una persona, ¿quieres realmente conocer a un pastor, a un líder, a alguien a un cristiano? No preguntes en la congregación, no le preguntes a los hermanos, pregúntale a su esposa, pregúntale a sus hijos, ¿no? Porque ellos te van a dar razón realmente de cómo se comporta, de quién es. Y eso es un reto para cada uno de nosotros, ¿no? Hoy que
Dios nos ha permitido nuevamente pues empezar a entrar a la cárcel. Eh, a hoy, durante muchos años yo asistí a la cárcel, iba yo solo. Eh, pero a hoy, gracias a Dios, mi esposa, una de mis hijas, me está acompañando. Híjole, y qué reto, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Cuando tú compartes la palabra y sabes que tienes testigos, ¿no? Sabes que tienes a alguien que lo que tú estás hablando tiene que coincidir con lo que tú vives, con lo que tú haces, ¿no? Y para mí es una bendición, ¿no, hermanos? A hoy que mis hijos, ¿no? Puedan decir, ¿sabes qué, papá? A hoy sí te creo lo que tú dices, ¿no? A hoy sí te creo lo que tú hablas. Porque por muchos años, para vergüenza mía, yo quería que ellos hicieran algo o yo les exigía que vivieran de una manera cuando yo vivía de otra forma. Lo que les decía al principio, ¿no? Era un actorazo, ¿no? Vivía una doble vida, era hipócrita porque aparentaba lo que no era. Y a hoy sigo teniendo errores, claro, sigo cometiendo faltas, claro, pero ahora con la ventaja de que he aprendido a ir a Cristo en esos momentos, ahora he aprendido a que el tener esa relación con el Padre a través de Cristo me va a dar un balance en mi vida. Ya no voy a estar siempre abajo, 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 no. Ahora voy a tratar de siempre estar en un nivel donde sea Dios el centro de mi vida y Él me ayude a seguir hacia arriba. Quizás a lo mejor de repente retroceda un escalón, pero Dios me va a ayudar y me sigue ayudando a escalar dos y así, o sea, pero es a través de esa confianza en Dios, de esa disciplina en Dios, que nosotros podemos empezar a experimentar esos cambios que muchas veces no podemos notarlos o que hay momentos en los que nos frustramos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Yo pienso que dentro de la cárcel es donde más, ¿no? Muchas veces también viene esa frustración, ¿no? Esas situaciones que de repente, híjole, pues no estoy viendo quizás a lo mejor un cambio muy grande, pero si tú eres fiel, si tú permaneces fiel, si tú te disciplinas, si tú, Dios es tu prioridad, Él te va a ayudar aún en esas áreas en las cuales a hoy no has alcanzado a ver ese cambio, Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú estás siendo fiel, porque tú estás permaneciendo. Y a medida que nosotros permanecemos en Cristo, Él va a ayudarnos a incrementar esos cambios que ya comenzaron en nosotros. ¿Sí? Fíjense, Dios nos ha hecho seguros por gracia al cambiarnos mientras recibimos la gracia de Dios. Él nos liberta y nos equipa, no solamente nos da la libertad, sino que también nos equipa para vivir justamente ante Él. Ya que hemos muerto al pecado, es impensable que pudiéramos continuar nuestra antigua práctica del pecado. Una vez que esta oruga se convierte en una mariposa, la mariposa no tiene nada que ver en seguirse arrastrando sobre los árboles y sobre las hojas como una oruga. Ha sufrido una metamorfosis, ha sufrido un cambio total en su cuerpo, en su ADN. Dios ha cambiado tanto tu naturaleza por su gracia, que cuando pecamos, seremos como ese pez en la tierra seca, que está fuera de su elemento, el agua, y desea volver al estado correcto otra vez. No podemos pecar. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y esto está increíble porque yo por años, hermanos, fue algo con lo que batallé. Yo no entendía esta parte. Y yo vivía siempre en un círculo vicioso, con malos hábitos, con pecados ocultos, con situaciones que por más que yo quería dejar de hacerlo, no podía, porque no había entendido que ni siquiera era en mi fuerza, porque yo lo hacía en mi fuerza. Yo lo hacía a través de mis argumentos, a través de mis medios, a través de la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad no sirve. La fuerza de voluntad no sirve. Es cuando nosotros ponemos
esa voluntad a Dios, que Dios toma nuestra voluntad y entonces hace su voluntad en nuestras vidas. Pero mientras yo no podía pues era continuamente estar pecando y pasaban 3 días y volvía a lo mismo y un mes y volvía a lo mismo y a lo mismo. Pero cuando Dios viene y alumbra con toda su luz, entiendo que una vez que Él me ha salvado, ya no puedo seguir practicando el pecado, porque Él vive ahora dentro de mí y ahora como Él vive dentro de ahora de mí, Él es el que me da la fuerza, Él es el que me da el poder para poder ser cambiado, ser transformado. Y esto es real, ¿no? Cuando tú y yo tenemos una nueva naturaleza, por gracia de Cristo, cuando pecamos, cuando tropezamos, vamos a hacer como este pez en la tierra, ¿no? Has visto a los peces, ¿no? Cuando salen del agua, cómo están, brincando, ¿no? Y sienten que se ahogan y quieren otra vez entrar al agua. Y cuando los pones otra vez en el agua, otra vez empiezan a nadar y se van. Entonces, se sienten así porque están fuera de su elemento, pero una vez que llegan otra vez al agua, pues se sienten libres. Entonces, tú y yo tenemos que entender que como nuevas personas, como nuevas criaturas, no podemos seguir estando en eh, practicando el pecado. Decía Charles Spurgeon, el pecador puede beber el pecado de la manera en que el buey bebe el agua, pero para ti será como la sal del mar. Podrá ser tan necio como para intentar probar los placeres del mundo, pero estos no serán placeres para ti. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva vida, porque ya estamos en Cristo siendo renovados constantemente. No importa la situación que tú estés viviendo, no importa el hábito que tú no, que tú en tus fuerzas no puedas dejar. Necesitamos venir a Cristo para que Él tome ese hábito, para que Él tome esa situación en mi vida y yo pueda empezar a ser transformado a través de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos vivir una vida en libertad, ¿sí? Es como para un esclavo sería una burla decirle, ¿no? No te comportes como un esclavo, pero le puedes decir eso a alguien que ha sido puesto en libertad. Cristo Jesús nos dice que ya no nos comportemos como si fuéramos esclavos del pecado. Ahora debemos pensar y vivir como personas en libertad, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que vivir como personas en libertad. Quizás a lo mejor eh, en estos momentos, ¿no? Tú dices, bueno, pero yo estoy preso, sí, pero estás preso físicamente. Y la libertad que Dios quiere ofrecerte y que Dios me ha ofrecido y que Dios quiere en la cual vivamos es una libertad espiritual y que esa libertad espiritual se va a trasladar a una libertad física. Porque cuando tú ya estás en esta libertad espiritual es cuando tú puedes vivir la vida no en base a tus emociones, a tus sentimientos, sino en base a tus convicciones, a lo que tú crees, en base a la palabra de Dios. Y es por eso que es sorprendente ver a muchos de ustedes que realmente le han entregado su vida a Cristo, que realmente han dejado que Él tome el control de sus vidas y han pasado de muerte a vida y han pasado a una nueva naturaleza, a una vida nueva en Cristo. Es increíble ver a muchos de ustedes cómo pueden sobrellevar esa situación de estar privados de su libertad. Yo para mí es increíble cuando visito la cárcel y los veo a muchos de ustedes que viven con la esperanza, que viven con la confianza en Dios, que viven obedeciendo a Dios, que ya no les importa la sentencia, que ya no les importa el abogado, que ya no les importa quién los haya dejado, los haya abandonado, porque ahora su prioridad es Jesús. Y como la prioridad es Cristo, pues ahora la vida la pueden ustedes vivir en base a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Y esa libertad solamente la puede dar Cristo.
Hace unos días que tuvimos la oportunidad de visitar la cárcel, las autoridades de ahí me pidieron que si por favor les podía dar una entrevista ahí para lo que ellos hacen, recopilan información y todo eso. Entonces, nosotros siempre hemos tenido bien claro qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios, qué es Jesucristo, el único que puede transformar la vida del hombre que está privado de su libertad físicamente y del hombre que está privado de su libertad espiritualmente, porque eh, no hay diferencias, ¿no? Yo nunca he estado preso, pero vivía preso en esas cárceles espirituales y no sé qué sea peor, si una cárcel física o una cárcel espiritual. Pero yo les decía, porque me preguntaban, bueno, o sea, ¿qué lo motiva a venir a estos lugares? Bueno, ¿qué me motiva? Primeramente, mi motivación es Cristo. ¿Por qué? Ah, pues porque puedo ver vidas transformadas, vidas cambiadas. Porque lo que pueden hacer estos centros solamente es traer disciplina a la vida de la persona. Los disciplinan, porque tienes que pasar lista a cierta hora, porque tienes que comer a cierta hora. Hay una disciplina y quizás pueden disciplinarlos, pero llega un punto donde ya no pueden pasar de ahí, porque el problema del hombre es espiritual. Muchos dicen, no, es que la Biblia ya pasó de moda, la Biblia es un libro que era para antes, para esa gente antigua. No es cierto. La Biblia sigue siendo más actual que el periódico de mañana, que el periódico de hoy, por una simple razón. El corazón del hombre sigue siendo el mismo, engañoso y perverso, y necesita a Dios para poder ser transformado a través de su palabra. Eso es inevitable. Entonces yo les decía, el centro puede traer disciplina, puede traer reglas, pero no puede cambiar su corazón, no puede cambiar de adentro hacia afuera. Y se necesita a Cristo, se necesita su palabra, se necesita que Dios haga cambios en ellos. Entonces, hoy la misma autoridad se ha dado cuenta que dentro de esos lugares se necesita lo espiritual, se necesita la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre sea transformado, sea cambiado. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que necesitamos realmente empezar a vivir ese cambio en nuestras vidas, que el anhelo de Dios para cada uno de nosotros es que desarrollemos el carácter de su Hijo Jesucristo. Ese es el anhelo de Dios, hermano. Que tú y yo, como hijos de Él, como creyentes en Él, como discípulos de Él, desarrollemos el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Jesús? Sentir, pensar y actuar como Jesús. Otra vez lo repito, el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros como creyentes desarrollemos el carácter de Cristo, sentir, pensar y actuar como Jesús. Híjole, cuando yo veo esto, digo, híjole, es que me cuesta todavía mucho trabajo sentir, me cuesta mucho trabajo pensar y actuar como Jesús. Pero estamos en este proceso, como ya lo vimos, de cambio, en este proceso de cambiar nuestras actitudes para poder cambiar nuestra vida, en este proceso de santificación. Y qué difícil, ¿no? Es cuando se te presenta una situación en la vida cotidiana y lo que menos hacemos es sentir, pensar y actuar como Jesús. Pero ese es el propósito tuyo y mío, que cuando nos enfrentemos a las adversidades de la vida, con la familia, con los hijos, en el trabajo, aún ahí en tu condición legal, ahí en la cárcel, ¿sí? Que podamos sentir, pensar y actuar como Jesús. Un ejemplo, ¿no? Yo en mi caso, como matrimonio con mi esposa, siempre va a haber problemas, siempre va a haber discusiones, porque pues estamos propensos, ¿no? Como pareja, a que los haya.
El propósito de Dios es que nos aprendamos a llevar bien, mejor cada día, pero puede suceder, puede pasar. ¿Qué pasaría en una situación de esas? ¿Cómo tendría yo que actuar si de repente empieza una discusión con mi esposa por X situación, hasta por cosas mínimas? A veces uno discute. ¿Qué tendría yo que hacer? Ah, lo primero, ¿cómo pensaría Jesús en estos momentos? ¿Cómo sentiría Jesús en estos momentos? ¿Cómo actuaría Jesús en estos momentos? Y como la palabra de Dios ya está en nosotros, entonces Él te dice, ¿sabes qué? No discutas, la blanda respuesta aplaca la ira, perdón, ¿sí? No juzgues para que no seas juzgado, aprende a perdonar. Entonces ya la palabra empieza a venir a tu mente, a tu corazón, y entonces, si realmente dejo que Cristo en ese momento haga su voluntad en mi vida, pues me quedo callado, me doy la vuelta y luego hablamos. No hago que esa discusión se haga más grande. Pero ¿qué sucede cuando actúo como yo? Pues olvídate, hermano. Empiezo a hablar lo primero que se me viene a mi cabeza y dice que de la abundancia de la de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mi corazón hay enojo, ira, estoy resentido por algo que vi, pues es lo que voy a hacer. Y la lengua, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque podemos lastimar el corazón, porque podemos destruir con nuestra lengua a una persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el anhelo de nuestro Padre es que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Romanos 8:29, perdón, 8:28 al 29 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. No dice así la Biblia. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos y conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fíjate, algo bien interesante, ¿no? Aquí la palabra de Dios dice que sabemos. No nos basamos, el cristiano no vive en base a sus sentimientos, a sus emociones. Vivimos en base a lo que sabemos, a lo que creemos de la Biblia. Y la Biblia nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas, hermano. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas regulares, todas las cosas nos ayudan para bien. Si de repente ahí en estos momentos, hoy, este día, la semana pasada, o estás esperando una resolución de la condena o estás viendo el caso jurídico y si de repente las cosas no salen como tú piensas, como tú quieres, ¿qué dice la palabra de Dios? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si no se te da esa sentencia corta, si no se te da que te arreglen esto en la cárcel, aquello, o en la familia, o en el trabajo, dice, todas las cosas te ayudan para bien. Porque el propósito de los que hemos sido llamados es que, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto está increíble, hermano. Yo cuando veo esta palabra, híjole, Señor, y veo la escritura y veo que muchas veces, ¿no? No cumplo con los parámetros de Dios, no cumplo con las características que un buen hijo, que un buen cristiano debería de tener. Digo, Señor, pues, ¿qué onda, no? Pero, ¿sabes? Por eso la escritura dice que Él vino a lo más vil, a lo que nadie daba nada por Él. ¿Para qué? Para exaltarlo, para bendecirlo, para hacer algo de lo que no es, para avergonzar al necio, para al sacar de lo más vil y menospreciado a nosotros para que seamos luz en medio de un mundo que está en oscuridad. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano.
pero tenemos que ver, se tiene que ver reflejado en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Ahora, fíjense, Dios siempre va a obrar para que todas las cosas, todas las cosas, sean para nuestro bien. Ahora, todas las cosas, sí, todas las cosas. Nadie está preparado para que te traicionen, para que un divorcio, para que la pérdida de un ser amado, nadie. Pero la palabra de Dios dice que nosotros que hemos creído en Él, todas esas cosas nos ayudan para bien. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo del caminar con Dios, que es bien difícil, es darle gracias a Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Es algo bien difícil. Pero también la Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo y en todo, porque es la voluntad de Dios. Entonces tengo que darle gracias a Dios. ¿Para qué? Para que todas esas cosas obren para nuestro bien. Pero, ¿cuál es nuestro bien? ¿Y qué significa la frase adicional a los que conforme a su propósito son llamados? La idea de Dios en cuanto a nuestro bien es hacer que todas las circunstancias de la vida nos moldeen a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, tú y yo podemos decidir si queremos cooperar en el proceso, podemos permitir que esas circunstancias de la vida nos fortalezcan o nos destruyan. El factor determinante es nuestra actitud. En la vida espiritual, así como en la natural, existe un principio: sin dolor no hay ganancias. Entonces, ¿cómo voy a, eh, cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a decidir tomar esa circunstancia en mi vida? ¿Para bien o para mal? Pero es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando nosotros entendemos este principio, dejamos de quejarnos, dejamos de murmurar en contra de Dios, dejamos de quejarnos y empezamos a agradecer a Dios por todo lo que viene a nuestras vidas, por todo lo que viene. Y es ahí donde Dios empieza realmente a empezarnos a llevar a una madurez, donde empezamos a entender que muchas de las cosas que nosotros pasamos es porque Dios quiere templar nuestro carácter, quiere pulir nuestro carácter. Él está más interesado en transformar nuestro carácter que en sacarnos de los problemas. Y hoy en día, pues, eso es lo que se les enseña a las personas, es lo que se está enseñando, se está predicando. Ven a Cristo y tus problemas se te van a acabar, ven a Cristo y tus deudas se van a acabar, ven a Cristo y Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar. Oye, no es lo que la Escritura dice. La palabra de Dios dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Él nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Y si Jesús lo dijo, es una garantía. Pero también Él nos dice, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es una paz pasajera, no es una paz efímera. Es una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y es ahí cuando la gente no entiende, bueno, pero si a este tipo le acaban de dar una sentencia del doble y todavía da gracias a Dios y ora y canta y levanta sus manos, pues sí, no lo puede entender. Pero tú y yo sí lo entendemos porque ahora estamos en Cristo y le damos gracias a Dios por todo. Como en una pérdida de un ser amado alguien puede darle gracias a Dios? Pues claro, porque entendemos que en Cristo no hay pérdidas, en Cristo hay ganancia, porque Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando empezamos a ver desde la perspectiva de Dios, dejamos de pensar que Cristo vino a morir en la cruz para sacarnos de nuestras broncas, para hacernos millonarios, para pagar nuestras deudas. No, hermano, Cristo vino a pagar en esa cruz para reconciliarnos con el Padre. Ese fue
propósito fundamental, llevarnos al Padre otra vez, reconciliarnos con el Padre, ¿sí? Y luego salvarnos de la condenación eterna, que es el infierno, porque íbamos derechito para allá, pero ahora en Cristo somos salvos. Y ahora en Cristo Él dice, ¿sabes qué? El que persevera hasta el fin va a ser salvo. Y van a venir problemas y van a hablar de ti y te van a perseguir por causa de mi nombre. Pero qué bueno cuando es por causa del nombre de Cristo. Pero muchas veces la gente mira lo que somos, lo que nos ve hacer. Y el testimonio es algo indispensable en nuestra vida como cristianos. Porque nosotros podemos convencer a través de las palabras, pero el testimonio siempre va a arrasar. Lo vemos en la vida de Cristo. Dice que la gente se admiraba de cómo él enseñaba. ¿Por qué? Porque no lo hacía como los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos dice que solamente decían, pero no hacían. Ponían cargas a los hombres que ellos ni con un dedo querían eh, hacer. Y Cristo viene y empieza a demostrar con hechos, con acciones, cómo se debía de vivir, cómo se debía de amar, cómo se debía de perdonar. Y por eso la gente decía, este sí, actúa con autoridad, con poder, porque lo que él dice, él lo hace. Y de esa misma manera es como tú y yo tenemos que comportarnos. Que nuestro testimonio a las personas y sobre todo dentro de la cárcel, dentro de la familia, que las autoridades, que los profesores, que los licenciados, que los hermanos vean a nuestro alrededor, digan, realmente este es un hijo de Dios, que en la casa como papá me digan, realmente es un buen esposo, realmente es un buen papá, es un buen hijo, es un buen hermano, pero todo eso lo podemos lograr solamente dejando nuestra vida al control de Cristo. Ahora, actitud. Nuestra respuesta emocional y mental, eso es lo que es una actitud, nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. En la disposición del ánimo manifestado de alguna forma. Existen 11 actitudes que podemos elegir cambiar si queremos experimentar la vida transformada que Dios quiere para nosotros. Entonces, tú escoges, tú decides tener propósito en vez de carecer de objetivos. Tú decides la perseverancia en vez de la derrota. Tú decides la confianza en vez de la preocupación, el arrepentimiento en vez del remordimiento, la paz en vez de la tensión, el contentamiento en vez de las comparaciones, el perdón en lugar de la amargura, la productividad en vez de la pereza, la humildad en vez del orgullo, la compañía en vez de la soledad y la intimidad con Dios en lugar del aislamiento. Entonces, el cristiano tiene el poder ilimitado del Espíritu Santo para ayudarle. Indudablemente esto es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, este versículo a veces lo han sacado de contexto, ¿no? Y se piensa que porque lo repita 10, 20 veces, ya va a suceder, ¿no? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Fíjate, la traducción al lenguaje actual me gusta mucho cómo es la traducción porque Filipenses 4:13 lo dice de esta manera. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Wow. Tiene más sentido para mí en esta traducción porque si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué? Porque Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Entonces, tenemos que entender que es en Cristo solamente que podemos lograr este cambio. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 12:2 en su primera parte, ya lo leímos, dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Romanos 12:16 dice, unidos entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. Efesios 4:22 al 23. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Tenemos que despojarnos de ese hombre viciado. Y fíjate, dice que son deseos engañosos,
¿sí? Y tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, de nuestro pensamiento, a través de la palabra de Dios, a través de la lectura diario de la palabra, a través de memorizar la palabra, a través de estudiar la palabra, a través del discipulado, es como empezamos a renovar nuestra mente. Efesios 4:22 al 24 en la traducción al lenguaje actual dice, por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Híjole, qué increíble versículos, de verdad. Tenemos que cambiar completamente nuestra manera de pensar. Y solamente eso viene a través de la palabra de Dios. Porque aquí es donde dice que se levantan pensamientos contrarios a los de Cristo. Dice, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento a Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a Dios. D.L. Moody solía hablar de una anciana. Ella era una mujer negra del sur de Estados Unidos después de la guerra civil. Al ser una antigua esclava, ella estaba confundida de su estado, ¿no? Y preguntó, ¿ahora soy libre o no lo soy? Cuando voy con mi antiguo amo, el que me dice, tú no eres libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos dicen que lo soy. Y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó la proclamación que abolía la esclavitud, ¿no? Pero el amo me dice que no lo hizo, que él no tenía ningún derecho de hacerlo. Este es exactamente el lugar en el cual muchos cristianos están. Ellos son y han sido puestos en libertad legalmente de la esclavitud al pecado, pero ellos están inseguros de esa verdad. No lo saben, no saben si son libres o no. ¿Por qué? Porque no conocen, no saben lo que la palabra de Dios dice. Bien, los siguientes versículos nos van a ayudar de una manera práctica para vivir en la libertad que Jesús ya nos ha concedido. Fíjense, Romanos 6, del 13 al 14 en la Valera, en la 60, dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten sus miembros a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6 del 13 al 14, quiero leérselos ese mismo versículo, pero en la nueva traducción viviente. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la gracia, sino porque ya no están bajo la ley, perdón, sino bajo la gracia. ¿Cuándo vendríamos? El otro tenemos contemplado dentro de 2 semanas, el 21 de abril, pero también Entonces, vamos a hacer de una manera ordenada por alcaldía. ya cerramos ahí el micrófono, estaban por ahí hablando. Entonces, sigamos adelante. Vuelvo a repetir Romanos 6 del 13 al 14, porque con el micrófono abierto como que me desconcentré. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el cristiano es aquel que es puesto en libertad verdaderamente.
La persona que aún no es convertido a esa libertad, eh, no puede ser libre, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, el cristiano es aquel que es puesto en libertad. Eh, Otra vez ya, quitamos. Por ahí, si tienen cuidado con su micrófono, han estado abriéndolo, por favor. Entonces, el cristiano es aquel que es puesto en libertad verdaderamente. La persona que aún no es convertida es libre para pecar, pero no es libre para dejar de pecar y para vivir en justicia, debido a que es esclavo del viejo hombre. Ahora, en Jesús, nosotros hemos sido hechos libres verdaderamente y Él nos ha ofrecido la oportunidad de obedecer a Él y no de obedecer la inclinación del viejo hombre, sino obedecer a la inclinación de el hombre nuevo, ¿sí? El hombre que quiere agradar a Dios, el hombre que le da el honor a Jesucristo. Tenemos esa libertad, hermanos, de ya no vivir en el pecado, sino ahora vivir en Cristo. Fíjate lo que dice Filipenses. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Filipenses 2:5 nos habla de Cristo. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate, ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Él decidió venir a esta tierra, dejar su reino, dejar su trono, dejar su poder, despojarse de ese poderío y venir a nacer en condición humana, en la persona de Cristo. Primeramente en obediencia al Padre y por amor al pecador. Fíjate, Filipenses 4:8 nos habla acerca de cómo podemos empezar nosotros a poder renovar nuestro pensamiento para poder empezar a ejercer cambios en nuestra vida. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto pensado. O sea, ahí es donde empezamos a renovar nuestro pensamiento. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Entonces, nosotros escogemos nuestras actitudes. Cuando Pablo estaba en prisión pudo decir, regocijaos en el Señor siempre, o sea, alégrense en el Señor siempre. Filipenses 4:11 dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque como ya lo vimos, tú y yo decidimos cómo enfrentamos cada circunstancia de la vida y cómo nos enfrentamos y qué actitud vamos a tomar ante esa circunstancia. Ahora, puede ser que el medio influya en nuestras emociones, el medio en el que nos desarrollamos, en el que vivimos. Pero para eso, si estás en un medio donde pues hay corrupción en el pensamiento, en las palabras, todo el día estás oyendo cosas que no, bueno, pues podemos nosotros tener esa decisión de que ese medio no influye en nosotros, porque si para muchos hablar groserías es correcto, bueno, pues yo voy a hacer lo contrario. Para algunos el hablar mal de otras personas y chismear es correcto, yo voy a hacer todo lo contrario. Por eso lo que leímos en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Salmos 1, versículo 1-2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿cómo voy a lograr pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo justo, en lo amable? A través de leer la palabra de Dios, a través de estudiar la palabra de Dios, a través de memorizar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tomemos la Biblia en serio,
todos los días en nuestra vida. Ahora, nuestras actitudes afectan nuestras relaciones. Santiago 4:1 lo dice claramente, mientras que para el mundo, cuando tenemos alguna discusión, el otro tiene la culpa. Santiago nos dice quién es el culpable. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? O sea, el problema soy yo mismo. Mi enemigo a vencer soy yo mismo. El enemigo a vencer soy yo, porque yo estoy batallando diariamente conmigo mismo. Filipenses 4:7 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, las actitudes son causa y efecto de un comportamiento correcto o de un comportamiento incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, las actitudes lo determinan todos. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Si en mi corazón hay engaño, pues voy a ser mentiroso. Si en mi corazón hay murmuración, siempre voy a estar hablando de los demás, ¿sí? Porque está aquí en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y luego eso ya sale por la boca. Nuestra actitud determina nuestro destino. El pecado es la falta de conformidad con la ley o el carácter de Dios, y todos somos culpables, todos, no hay nadie, no hay una excepción, todos somos culpables. ¿Qué actitud tenemos hacia ese problema? Cualquiera que sea, afectará la forma en que vamos a pasar la eternidad. Algunos enfrentan esta realidad con la actitud de incredulidad y dicen, Dios no existe, y que por lo tanto el pecado tampoco. ¿Qué importa? Indiferencia, ¿no? O, pues no soy perfecto, pero soy mucho mejor que otros, soberbia. ¿De qué necesitamos ser liberados? ¿De qué necesitamos? ¿Qué actitudes necesitamos cambiar? ¿Qué es lo que necesitas ser liberado? Y hay algunas situaciones que a veces, actitudes, cosas que nos tienen ahí, ¿no? Como el trabajo extra, la glotonería, el alcohol, las drogas, el temor, la ansiedad, el mentir, la culpa, la amargura. Quizás estás pasando por un divorcio, fuiste abusado, la pornografía, desorden sexual, inseguridad, el tabaco, el perfeccionismo, ira, la gritería, el juego, la codependencia, la masturbación, la depresión, la pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, solo hay una actitud que agrada a Dios, el arrepentimiento sincero, porque esto significa que estamos de acuerdo con Dios en que le hemos fallado y nos volvemos a Él buscando su perdón. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil y sencillo, reconociendo que yo no soy Dios, admitiendo mi incapacidad de controlar, porque a veces queremos controlar a todo mundo, ¿sí? Pero yo soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y tengo una vida que no puedo manejar. ¿Y cuál es la causa de ese problema? Pues la causa de ese problema soy yo mismo, mi naturaleza pecaminosa. Por eso Juan 1:9 nos dice, si confiesas tus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Probablemente el descubrimiento más grande de este siglo es que tú y yo podemos cambiar nuestra actitud y por lo tanto podemos cambiar nuestra vida y nuestro destino eterno, ¿sí? Si Dios te ha dado a ti y a mí una vida eterna, nueva en Cristo, ¿cómo podemos eh, gastar, ¿no? esa vida en el pecado? No podemos, hermano, ¿sí? El cambio que Él quiere hacer en nosotros, este cambio en la vida de aquel que ha nacido de nuevo, eh, fue algo que Dios hizo en su grande amor y en su grande misericordia. Dice Ezequiel, ¿no? 36 del 26
al 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes el corazón de carne, de piedra, y les daré un corazón nuevo, un corazón que siente. Lo leo en la versión 60, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Fíjate que no solamente está diciendo que los guarden, que los tengan, no, sino que los pongan por obra. Entonces, necesitamos que Dios tome el control de nuestras vidas, que Jesucristo sea eh, ayudándonos a tener ese cambio que nosotros no podemos ejercer. El cambio solamente viene a través de Jesucristo. De nosotros no, hermano. Tú y yo no podemos hacerlo. Yo no sé, en estos años, ¿no? Yo como cristiano que llevo, entendí que yo no puedo hacer nada para hacer esos cambios. El único que puede hacerlo es Cristo. Hoy es el mensaje, la enseñanza es, ¿con qué estás lidiando tú? ¿Con qué estás lidiando? ¿Qué es lo que no puedes dejar de hacer? ¿Qué es con lo que todavía batallas y que no has visto esos cambios radicales en tu vida, pero que hoy Dios quiere hacerlos en ti? Que Dios quiere realmente ejercer esa transformación, esa metamorfosis en nuestras vidas. Entonces, pues con esto termino. Dios quiere realmente darnos esa libertad permanente que todos y cada uno de nosotros necesitamos, ¿no? Los que compartimos la palabra no es que estemos ya exentos y no, yo ya estoy en otro nivel, ¿cuál? Estamos al mismo nivel porque en Cristo no hay jerarquías, en Cristo todos somos iguales y todos necesitamos de Cristo y siempre necesitamos de Él, ¿no? Que hay algunos, ¿no? Que llevan un poquito camino recorrido y que son los que nos ayudan a otros que llevamos un poco menos a seguir adelante, pero Cristo claramente lo dijo. Todos ustedes son hermanos, ¿no? Y qué maravillosa verdad, porque eso nos ayuda a motivarnos unos a otros a seguir adelante.